Perlas del libro de Éxodo. Cuando los hicsos habían gobernado sobre Egipto durante unos 150 años, del 1730 a 1580 a.C. aproximadamente, Sequenenre se sublevó. Era un príncipe egipcio de una jurisdicción del Alto Egipto y vasallo de los hicsos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de ingresar al estudio de las perlas del libro de Éxodo. Permítenos, Señor, encontrar tus palabras, tus enseñanzas, tus verdades, que puedan, Señor, edificar nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Sean bienvenidos al estudio del libro de Éxodo. Acabamos de terminar Génesis, la historia de la creación hasta la historia de los patriarcas. Ahora nos corresponde estudiar el libro de Éxodo. Este libro, en sus dos primeros capítulos, abarca la historia de unos 80 años. Y el resto del capítulo abarca solo los acontecimientos que se suscitaron en el lapso de un año. ¿Cuál es el propósito de este libro? El propósito principal de Moisés al escribir Éxodo fue describir la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. Ese es el propósito de este libro. Animemos a más personas a sumarse a este estudio y usted continúe, persevere, separe un tiempo cada día para dedicarle al estudio de la palabra de Dios, un capítulo cada día. Y como dice en su carta segunda de Timoteo, el apóstol Pablo, la palabra de Dios puede hacernos sabio para nuestra salvación. ¿Y por qué dice puede? ¿Por qué no dice es capaz? Porque todo depende de nosotros. Somos nosotros, después de leer, los que decidimos creer o no creer. Ingresemos al estudio de este primer capítulo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Ellos llegaron a Egipto, porque en Egipto ya estaba José. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Recuerden que en estos 70 están los hijos de Jacob, sus nietos, José y sus dos hijos, o José y sus dos hijos y Jacob. José tuvo más hijos, como ya deja claro la palabra de Dios. Pero los demás hijos no son contados entre estos 70. ¿Por qué? Porque los dos hijos de José son adoptados como hijos de Jacob. Así termina la historia del Génesis. Muere Jacob, muere José, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Murieron. Dice este versículo 6 que muere toda aquella generación, los que descendieron a Egipto. Ninguno volvió a Canaán, todos mueren. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Realmente es
asombroso leer este versículo 7. Este versículo 7 nos habla del cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que había anunciado Dios? Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas de los cielos, como el polvo de la tierra. Génesis 15:5, Génesis 13:8. A Isaac le dijo también que su descendencia sería como las estrellas, Génesis 26:4. Y a Jacob le dice que sería como las estrellas y como el polvo, Génesis 28:14. Abraham, Isaac y Jacob recibieron la misma promesa. Para ellos estaba lejos, pero ahora había llegado el tiempo. Se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra de Egipto. Estaba naciendo una gran nación. Aquí se estaba cumpliendo la promesa de Dios. Y miren, en Génesis 1:28 dice, fructificaos y multiplicaos. Y aquí se fructificaron y se multiplicaron. Y algo más dice, llenen la tierra. En un espacio reducido, Egipto, dice este versículo que se llenó de ellos la tierra. La promesa hecha a Abraham se manifestó ahora tal como Dios lo había anunciado. ¿Qué perla encontramos aquí? Una vez más encontramos que la palabra de Dios es fiable, que la palabra de Dios se cumple. Cree en la palabra de Dios, cree. Hoy en día hay muchos que están empeñados en desacreditar la palabra de Dios. Hay muchos que dicen que es un libro más, es un libro que describe la historia de Israel, pero no es cierto. Hasta el Génesis hemos visto que Israel aún no existe. Hay quienes sostienen que, bueno, es un libro escrito por hombres sabios, pero no, es un libro inspirado por Dios. La Biblia es la palabra de Dios que revela el plan de salvación. Crea su palabra. Una vez más les presento este cuadro para que tengan una idea cuántos años estuvieron como esclavos allí en Egipto. Miren, Leví vivió 137 años. Cuando José muere tiene 110 años. Quiere decir que Leví debe haber vivido unos 22 años más aproximadamente en Egipto después de la muerte de José. No se nos habla del resto de los hijos, cuando murieron no se nos da fecha. Pero siguiendo la línea de Leví, porque aquí se va a sembrar la historia de Moisés, básicamente los libros que vienen nos hablan de Moisés y la obra de Moisés frente al pueblo de Dios. Coat vivió 113 años. Coat ya nació en Canaán. Coat ingresa a Egipto. Él no nació en Egipto. Amram vive 137 años. Y sus hijos, el mayor Aarón, tenía 83 años y 80 años cuando se presentan ante el faraón. 137 años, 83 años, aproximadamente 220 años. Pero eso quiere decir que Coat lo tuvo recién nacido, ¿no, verdad? Por eso es de que cuando en el libro de Génesis leemos donde Dios le dice a Abraham que su descendencia
sería esclava en Egipto por 400 años, debemos nosotros ver un poquito más allá a qué se refiere. Hay muchos que sostienen que estuvieron 400 años de esclavos en Egipto. Como usted ve, Aarón 83 años, Amram 137 años, Suban 220 años. Y así no se dan los nacimientos, ¿verdad? No es que ni bien nació Amram, vivió todos sus 137 años y muere y recién nace Aarón. Aarón debe haber nacido pues cuando Amram tenía 20 o 10 años antes. Por eso le decimos de que no es bíblico afirmar de que en Egipto estuvieron 400 años como esclavos. Entonces, ¿Dios se contradice? No. Recuerden que la palabra de Dios no se contradice. La Biblia no se contradice. Hay una explicación para los 400 y 430 años, como se habla en el libro de Hechos y como se habla en las cartas de Pablo. Voy a poner adjunto en la descripción del video un video que compartí hace mucho tiempo sobre los 400 años que Dios anunció a Abraham. Y les invito a tomarse un tiempo. Dura, si mal no recuerdo, unos 15 minutos ese video, donde se explica a qué se refiere con los 400 años. Génesis 15, 13. Continuemos. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: ¿cómo es que se levanta un nuevo rey que no conoce a José? ¿A qué se refiere esto de no conocer a José? Miren, aquí vamos a detenernos unos minutos. En la historia de Egipto, ¿no?, se establecieron, y esto usted lo puede corroborar en las páginas de internet buscando la historia de Egipto, se establecieron a lo largo de toda su historia 30 dinastías que van desde el año 3100 a.C. hasta el 332 a.C. 30 dinastías. Y las dinastías se iban sucediendo, ¿no? Era como si fueran familias que subían al poder. Pero no solo eran gobernados por los egipcios. Existieron los Hicsos. ¿Quiénes eran los Hicsos? Los Hicsos también son conocidos como reyes pastores. Fueron una dinastía de gobernantes de origen asiático que dominaron la parte norte de Egipto durante el segundo periodo intermedio, aproximadamente 1650 a 1550 a.C., específicamente, ¿no?, entre esos años. Pero recuerde que en historia los años son aproximados. Nadie puede decir que fue exactamente. En la época de José y de Moisés, Egipto estaba en el periodo del Imperio Medio y más tarde del Imperio Nuevo. La dinastía que gobernaba durante la vida de José era la dinastía que algunos sostienen, la dinastía 12. Otros ponen otra dinastía del Imperio Medio, y la que reinó durante la salida de Egipto de Moisés era la dinastía 18 del Imperio Nuevo. En pocas palabras, José está relacionado con la dinastía 12 del Imperio Medio, gobernada por faraones como Sesostris II. Y esto que les estoy compartiendo es una información proporcionada por la inteligencia artificial. Pero usted puede encontrar posiblemente otras referencias, ¿ya? Y Moisés,
le corresponde a él la dinastía 18 del Imperio Nuevo, durante la cual los israelitas fueron esclavizados y luego liberados. Como les digo, esto de las dinastías pueden variar en fechas, pero lo que sí todos están de acuerdo en que se suscitaron diversas dinastías. ¿Y cuál es la explicación de por qué este faraón no conocía a José, ¿no? Puesto que en el tiempo de José habían estado en el poder, según registra la historia, los Hicsos, los reyes pastores de origen asiático. O sea, no eran propiamente los egipcios naturales. Y estos reyes que habían conquistado Egipto, los Hicsos, los gobernaron aproximadamente 150 años. Pero se produce una rebelión, como mencionamos en la introducción, y en esa rebelión es vencido esta dinastía y sube otra dinastía. Se dicen algunos la 18ª dinastía. Entonces sube esa 18ª dinastía que no conoce a José. ¿Por qué? José había estado al servicio de los Hicsos de origen de los asiáticos. Imagínense, suben los naturales, los egipcios propiamente, al poder, y es natural de que se deshicieran de todo lo que tenía que ver con los Hicsos. Por esa razón es que la Biblia nos habla acerca de que sube en Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Ahora, ese pueblo, el pueblo de Dios, que estaba protegido por el recuerdo, la memoria de José, no lo está más. Y allí, miren cómo es la historia, ¿verdad? Allí se cumple lo que dice Génesis 15:13, cuando Dios le habla a Abraham de que de su descendencia surgiría una nación, pero le dice a Abraham, aún no es el tiempo. Y en el versículo 13 le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esclavo y oprimido. Entonces, este rey que no conocía a José, dice a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Tenía más gente que los egipcios. Se había multiplicado. La promesa de Dios fue que serían como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, como el polvo de la tierra. Entonces este gobernante está alarmado. Son más fuertes. Ahora pues, dice, seamos sabios. Hay que ser sabios. No podemos nosotros actuar insensatamente. Faraón sugirió un hábil recurso político para evitar el peligro de revolución y la posibilidad de que los israelitas pudieran hacer causa común con sus enemigos los hicsos y luego dejar a Egipto. Probablemente lo que temía no era tanto la conquista de su reino por los hebreos como una alianza con sus enemigos. Entre los hebreos había muchos obreros hábiles y por lo tanto Faraón se propuso retenerlos como esclavos para poder emplearlos en sus diversos proyectos de construcción. Puede ser que adoptara este proceder hacia los hebreos durante la revolución contra los hicsos, emparentados por la raza con los hebreos o poco después de ella. Recuerden que los hebreos también son de origen asiático. Entonces dice, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. No quería perder a este pueblo.
era la mano de obra, como diríamos hoy en día, la mano de obra barata, algo del cual se habla de lo que está sucediendo en China, ¿no? Las grandes empresas se fueron por allá porque la mano de obra es barata. Entonces, ¿cuál es el método, lo que propone el faraón para impedir que esta nación se vuelva cada vez más poderosa? Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramasés. Los van convirtiendo ¿en qué? En esclavos. Y ahora eran ellos los que tenían que edificar ciudades y edificaron ciudades para almacenar. Dice Pitón y Ramasés. Pitón, este nombre ha sido explicado como la traducción hebrea del egipcio Peratum, casa del dios Atum. Algunos eruditos le han identificado con la actual Tel, el Majusta. Así se conoce esa ciudad. Entonces, el faraón está preocupado por el crecimiento de Israel y hay que someterlos para que ellos no sigan creciendo. Pero recuerden esta perla. Ante los planes de Dios, no hay ningún ser que se pueda oponer. Los planes de Dios caminan, a veces lentamente, pero caminan rumbo a su desarrollo y a su realización. Y eso es lo que estaba sucediendo en Egipto. ¿Qué le había dicho Dios a Jacob? No tengas miedo, desciende, porque allí voy a hacer de ti una gran nación. Génesis 46:3. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. La promesa de Dios estaba en marcha. La palabra de Dios se cumple. El primer plan de Faraón no cumplió su propósito. Los hebreos aumentaban en número en proporción directa con el grado de opresión y los egipcios naturalmente se desanimaron ante este crecimiento sin precedentes. Se hizo evidente que la persecución y las pruebas no podían torcer el propósito de Dios y las medidas tendientes a destruir a su pueblo demostraron que eran más bien vigorizadoras. Los volvían más fuertes. Y miren aquí una gran lección. Recuerde, ante los planes de Dios, ante los propósitos de Dios, no hay enemigo que pueda hacerle frente. Dios habla de una iglesia victoriosa, de un remanente victorioso, de los 144,000 que cantan allí en el monte de Sión. Todos los que deciden servir al Señor, todos los que deciden ser fieles a Dios, serán vencedores, serán victoriosos. Porque a Dios no hay enemigo, Satanás no puede hacerle frente. Puede tentarnos, puede buscar que detener nuestro avance, pero no puede oponerse a los planes de Dios. Y es lo que estaba sucediendo aquí. El gobernante del imperio más poderoso no pudo retener el crecimiento de este pueblo. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Miren, los versículos 13 y 14 nos registran una nueva opresión, ¿no? No tan diferente con la primera, sino como la intensificación del programa de trabajos forzados que ya estaba en marcha. Cada vez los iban sometiendo más y más, pero cuanto más los sometían, más se multiplicaban y más fuerte se volvía el pueblo. El gobernante, el faraón, estaba
temeroso. ¿Qué hacemos? Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Ahora surge un nuevo plan para detener el crecimiento de este pueblo. Todo hijo varón que naciera debía morir. Y este trabajo le estaba encargada a las parteras. Esta es la segunda tentativa de Faraón para controlar el aumento de los hebreos. Fue hecha sin pretender ocultar su verdadero propósito. Y realmente es una medida muy cruel dar muerte al recién nacido. Mátenlos. Así actúa Satanás. Cuando no puede, con sus argumentos ahí solapados, cuando sus medias verdades no dan resultado, entonces surge el espíritu perseguidor de Satanás. Surge el espíritu asesino de Satanás. Recuerden lo que dijo Jesús: Él es homicida desde el principio. Es padre de mentira. Pero estas dos mujeres, estas dos parteras, Cifra y Fúa, no cumplieron con la orden del faraón. Y aquí nos encontramos con una gran perla. ¿A quién obedecer? Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿A quién obedecer? ¿A Dios o al faraón? Dice el libro de Hechos: cuando Pedro y Juan se presentaron ante el Sanedrín y a ellos les dijeron que callaran, que dejaran de anunciar el evangelio, ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa declaración registrada en el libro de Hechos lo vemos aquí. Estas dos mujeres temieron más a Dios que al faraón. Eran egipcias. Eran mujeres que tenían otros dioses. Pero ¿qué habrán visto de los israelitas? ¿Qué sabrían de Dios? ¿Cuál era el concepto que tenían del Dios creador? Que temieron a Dios y no hicieron como les mandó el faraón. Decidieron obedecer a Dios antes que al faraón. Esta perla tenlo bien grabado, porque va a haber un momento en el cual tú vas a tener que decidir entre obedecer a Dios o a los hombres, obedecer a Dios o a las autoridades, a los gobernantes o a los jefes. ¿A quién vas a obedecer? Registra esta perla. Y no estamos hablando de dos israelitas, no eran israelitas. Cifra y Fúa. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. ¿Por qué hicieron? A lo que las mujeres respondieron: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Qué interesante argumento. Estas mujeres son fuertes, son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Cuando nosotros llegamos ya nacieron los hijos y no hay forma de quitarles y matar sus hijos. Porque la idea era que cuando estuvieran naciendo ahí la partera hiciera algo para quitar la vida al niño varón. ¿Se dan cuenta que los varones siempre han pasado la peor suerte a lo largo de la historia? Cuando se habla en nuestros tiempos acerca de igualdad, de derechos, de supremacía del varón, la peor parte a lo largo de la historia lo ha llevado el varón. Y además aquí encontramos otra perla, hablando de reivindicación, hablando de feminismo de mujeres.
Los nombres de estas dos mujeres están registrados en la Biblia. ¿Por qué? Porque hicieron algo trascendente. No todos los nombres de los varones están registrados, porque no todos los varones hicieron algo trascendente. Los nombres tanto de varones como de mujeres están registrados en la Biblia porque trascendieron, hicieron algo más que solo existir. Y estas mujeres trascendieron porque decidieron temer a Dios antes que al faraón. Y se presentaron ante el faraón, comparecieron ante el faraón, y el argumento de ellas fue que esas mujeres son robustas, son fuertes. No nos dan tiempo a nosotros de llegar. Qué preciosas perlas que vamos encontrando. ¿Se dan cuenta? En cada capítulo siempre encontraremos nosotros perlas para nuestra vida. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Dios recompensó a Cifra y Fúa por su fidelidad, dándoles familias y preservando su posteridad. Resulta claro el significado de esta expresión por textos paralelos en los cuales se usa en ese sentido. Por ejemplo, Ruth 4:11, 2 de Samuel 7:11, 27. Ignorando la implacable orden del rey, ¿qué habían decidido? Obedecer a Dios antes que al faraón. Ahí tenemos un gran ejemplo. Hay quienes tiemblan cuando se habla de persecución, cuando se habla de tiempos difíciles. Ahí tenemos dos ejemplos. ¿Cómo se llaman? Cifra y Fúa. Recuerde esos nombres. Cuando usted tiene que decidir frente a obedecer a Dios o a los hombres, recuerde a Cifra y a Fúa. Recuerde esos nombres. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Por haber temido a Dios. Vale la pena ser fiel a Dios. Vale la pena ser temerosos de Dios. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. El objetivo era eliminar a los varones, porque ellos son el peligro. Si tan solo son mujeres, esta nación no va a ser peligrosa. El fracaso de todos sus planes para debilitar al pueblo hebreo impulsó a este rey a actuar con violencia extrema. Este nuevo decreto colocó sobre cada egipcio la responsabilidad de hacer suyo el deseo del rey. La tarea de exterminar a los hebreos fue entonces transferida de los capataces y las parteras al pueblo común. ¿Encuentra aquí usted el conflicto de los siglos? Claro que sí. Allí ¿Encuentra usted una referencia a la persecución a tiempos difíciles? Claro que sí. Así crece el espíritu perseguidor, inquisidor de Satanás. Primero fueron los capataces, las parteras y ahora el pueblo. El objetivo: desaparecer al pueblo de Dios. Pero cuando Dios está al frente, no hay forma de desbaratar los planes de Dios. No hay forma. Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Y en esas circunstancias, con esa ley de por medio, surge la figura de Moisés. En ese tiempo, en esos tiempos difíciles y crueles, nace el niño que se convertiría en el libertador del pueblo de Dios, de la nación que saldría a tomar la Canaán terrenal. Esa es la historia que nos ocupará el día de mañana. ¿Qué preciosas perlas ha podido rescatar usted en nuestro estudio de hoy? Me quedo con Cifra y Fúa. Es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. Que Dios te bendiga. Amén.